Ya tenemos 3 libros a la venta. Aprovecha la nueva promoción y compra los 3 libros por $55. Ahorra $20 sobre el precio total. O compra 2 libros por $33 en cualquier combinación. Para más información y solicitar las demostraciones, manda un email al correo que aparece en pantalla. El efecto o factor RC, el cual ya vimos en 2 videos previos, puede convertirse en una verdadera pesadilla bajo las situaciones indicadas. Otra manera en la que se conoce este concepto es como cargas capacitivas, y es el diablo en el diseño digital de alta frecuencia. Pero ¿por qué se les denomina cargas? Todo capacitor requiere de una corriente para cargarse, y el tiempo en el que se carga depende de la cantidad de corriente que entra al capacitor. El problema, como ya podremos notar, no es únicamente cargar el capacitor. El problema está en el tiempo que se necesita para hacerlo, ya que si la frecuencia es alta y los flancos de subida igual son muy rápidos, esta capacitancia puede convertirse en una pesadilla y deformar la señal completamente. Esta capacitancia es obviamente una capacitancia parásita o no deseada. Esta es la que se encuentra en los protoboards, en conectores, en la misma PCB, en las entradas y salidas de los circuitos integrados, MOSFETs, etc. Entonces, partiendo de la fórmula, tiempo es igual a resistencia por capacitancia, o el equivalente, tiempo es igual a corriente por capacitancia, si tenemos una capacitancia fija, lo único que podemos hacer para contrarrestar el problema es aumentar la corriente que fluye hacia el capacitor. Es entonces cuando tenemos que aumentar la cantidad de corriente que fluye a través del bus. Hagamos entonces la prueba de este concepto en el osciloscopio. Bien, aquí tenemos la señal de prueba. Es de 357 kHz, generada por el PIC. Y aunque no es la frecuencia más alta del mundo, vamos a ver una pequeña sorpresa. Vamos a revisar la velocidad de los flancos de subida y bajada y nos vamos a topar con que son bastante rápidos. En este caso son de 57 nanosegundos, y esto nos hace recordar que aunque la frecuencia de la señal sea baja, existe componente de alta frecuencia, así que no se vayan tan confiados. El detalle aquí será revisar con la capacitancia presente en el protoboard. Vamos a variar la resistencia mediante este potenciómetro, y con el más ligero cambio ya empezamos a notar los problemas. Como pueden ver, la deformidad, la integración de la señal es horrible, con ligeros cambios en la resistencia, y esto es únicamente con la capacitancia del protoboard. Así que ya se pueden dar una idea de los problemas que pueden surgir mediante otras situaciones. Entonces, esto es precisamente de lo que nos tenemos que cuidar. Como pudimos ver, al incrementar la corriente, pudimos disminuir la curvatura de la señal o aumentar los flancos de subida. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánta corriente vamos a necesitar? Esto depende de una gran cantidad de factores, pero estos son los principales. El primero y más evidente es la capacitancia presente. Los lugares donde vamos a toparnos con esto más frecuentemente es en protoboards, cables de comunicación largos, PCBs de una densidad de capas mayor, etc. Entonces, lo primero que debemos hacer es conocer la capacitancia presente. Pero recuerda que esto no se limita únicamente al ambiente, ya que los integrados cuentan también con capacitancias de entrada y salida. Debes de tomar esto en cuenta también. Después, debemos de conocer los tiempos de subida y bajada que ocupamos para nuestra señal. Supongamos que nuestra señal es de 500 kHz, por lo tanto, sería un aproximado de flancos de subida y bajada de 20 nanosegundos. Si la capacitancia presente es de 4000 picofaradios o 4 nanofaradios y los tiempos de subida y bajada requeridos son de 20 nanosegundos,
cuánta corriente vamos a necesitar en este caso. Dividimos entonces la capacitancia sobre tiempo, lo cual resulta en 4/20, ya que ambos están en la escala de nanos, y nos da como resultado 0.2 amperes o 200 miliamperes. Fácil entonces. Ley de Ohm: si nuestro CPLD da un voltaje de salida de 3.3 volts y necesitamos 200 miliamperes, solo usamos una resistencia de 16 ohms y listo. Problema resuelto. No se les ocurra hacer esto. Aunque ya la mayoría sabemos que la corriente máxima de los circuitos integrados digitales es limitadísima, después de que escuché que alguien quería conectar un motor de DC directo a la salida de un Arduino, creo que es necesario aclarar esto siempre. Esta cantidad de corriente es increíblemente alta para un circuito integrado digital, aunque esa capacitancia solo se puede encontrar bajo dos factores principales: cuando necesitamos usar cables de comunicación medianamente largos como 20 metros, o si el diseño fue muy mal hecho. Para este tipo de situaciones existen diversas soluciones que podemos implementar. La primera y más sencilla es obviamente usar un buffer convencional, esto para corrientes que no excedan 20 o 30 miliamperes como máximo. Estos buffers deben de contar con un slew rate rápido, como el caso del op-amp TL081, cuyo slew rate es de aproximadamente 15 volts por microsegundo. Entre más rápido sea el slew rate, mejor. En caso de que nuestro op-amp no pueda entregar la cantidad de corriente necesaria, entonces usamos el op-amp para controlar un arreglo push-pull. Lo hacemos con transistores bipolares y esto deja de ser un problema. Dada la baja capacitancia de estos, tampoco veremos afectado el resultado. Ahora, esto se vuelve un poco más complicado bajo ciertas situaciones. Por ejemplo, con protocolos seriales como el protocolo I2C, cuyo bus de datos transcurre en un mismo pin. Por suerte existen integrados especiales para estas situaciones. Por ejemplo, el 82B715, el cual es un buffer especial para el protocolo I2C, que permite una corriente de colector máxima de 30 miliamperes para poder transmitir señales a distancias más largas de lo común. Para casos aún más severos de capacitancias mayores o velocidad mayor, existen los superbuffers, pero esta tecnología alienígena será protagonista de su propio video. Ya que vimos el aspecto de la electrónica digital, debemos de saber que no solo ahí se tiene relevancia. Las cargas capacitivas se presentan de la misma manera en circuitos analógicos. Por ejemplo, en los puentes rectificadores de alterna directa. La capacitancia que usamos consiste casi completamente en los cálculos de voltaje de rizo deseado en función a la corriente máxima de consumo. Pero no significa que podemos colocar 100 faradios de capacitancia para tener un voltaje de rizo de microvolts de amplitud. Entre mayor es la capacitancia, más corriente debe entregar el transformador para poder mantener la carga del capacitor estable. Esto obviamente es en un instante de tiempo, ya que la corriente máxima de consumo de un capacitor se da cuando su voltaje es cero, y al incrementar la carga, la corriente va disminuyendo. Pero esos picos de consumo de corriente pueden forzar demasiado al transformador y darnos muchos problemas de estabilidad. Por lo que llega un punto en el que incrementar la capacitancia simplemente deja de ser realmente efectivo. Este es otro ejemplo clave del cuidado de las cargas capacitivas en nuestros diseños. ¿Tienes algún proyecto en mente y necesitas a alguien que se encargue de desarrollarlo? Nos especializamos en automatización, domótica, sistemas de comunicación remota y electrónica de potencia. Nos encargamos desde la etapa de diseño, software y producción de PCBs junto con el ensamble. Envíanos un email a prisma.sem.contacto@gmail.com para poder contactarnos y pedir una cotización. Síguenos en la página de Facebook Electrónica Avanzada, donde podrás ver todas nuestras actualizaciones y publicaciones diarias. Suscríbete al canal
y dale click a la campanita para que recibas notificación instantánea al momento de salir un nuevo video. Subimos videos los miércoles y domingos.